Mi ex esposo tenía Alzheimer y se olvidó de todos excepto de mí. Mi ex esposo Carlos solo podía recordar nuestro matrimonio que terminó hace 15 años. La clínica me llamó primero cuando empezó a preguntar por su esposa, Isabel. Esa soy yo, solo que no he sido su esposa desde que nuestro hijo se graduó de secundaria básica. He estado casada con Alejandro durante 8 años. Carlos también se volvió a casar con una mujer llamada Patricia, que duró 4 años antes de dejarlo. Luego se quedó soltero, enfocado en su trabajo en la firma de ingeniería, visitando a nuestro hijo Mateo los fines de semana. La enfermedad llegó rápido. Primero, no podía encontrar su carro en los estacionamientos. Luego se olvidó de los nombres de sus compañeros de trabajo. Para cuando Mateo notó que algo realmente andaba mal, Carlos estaba olvidando décadas enteras. El doctor dijo Alzheimer de inicio temprano, tipo agresivo, tal vez 2 años antes de que necesitara cuidado de tiempo completo. Pero Carlos los engañó. Su mente simplemente eligió un periodo de tiempo y se quedó ahí. Nuestro matrimonio de 1995 a 2003. En su mente, Mateo todavía tenía 12 años. Yo todavía vivía en nuestra vieja casa en la calle del Arce y todavía teníamos ese gato atigrado llamado Bigotes que murió hace 10 años. La clínica dijo que nunca habían visto algo así. Un paciente cuyos recuerdos se congelaron en lugar de desaparecer completamente. Fui a verlo porque Mateo me lo suplicó. Alejandro me llevó allí, esperó en el estacionamiento mientras yo entraba. Carlos se iluminó cuando me vio. Preguntó por qué no había visitado ayer. Dijo que la feria de ciencias de Mateo se acercaba y necesitábamos ayudarlo con su proyecto de volcán. Recordaba perfectamente todo de esos años. Nuestras fechas de aniversario, el restaurante donde comprábamos comida china los viernes, cómo le dejaba notas en su lonchera. Simplemente no podía recordar nada de lo que pasó después. Alejandro dijo que no tenía que seguir yendo, pero iba 2 veces por semana. Carlos me contaba sobre su día de trabajo, excepto que el trabajo era de hace 20 años. Proyectos completados hace mucho, compañeros jubilados hace mucho tiempo. Preguntaba por mi madre que había muerto hace una década. Me recordaba grabar ese programa que solíamos ver juntos los jueves por la noche. Entonces Alejandro empezó a entrar conmigo. Carlos se presentaba cada vez, le daba la mano a Alejandro. Decía que cualquier amigo de Isabel era bienvenido. Alejandro se sentaba mientras Carlos me decía que me amaba. Mientras Carlos tomaba mi mano y hablaba sobre nuestros planes de vacaciones para lugares donde ya habíamos estado cuando éramos jóvenes. Alejandro nunca se estremeció, nunca se veía incómodo. Cuando Carlos se agitaba porque no podía encontrar sus archivos de trabajo o no podía recordar dónde había estacionado, Alejandro lo calmaba. Le decía que todo estaba en el garaje, que él mismo lo había verificado. Carlos confiaba en él inmediatamente. La clínica trasladó a Carlos a un cuarto más pequeño cuando se le acabó el dinero. Mateo ya no podía pagar el lugar bonito con su salario de maestro. Alejandro y yo pagamos para que se quedara allí. Alejandro dijo que era lo correcto, que Carlos era familia, aunque los papeles legales dijeran lo contrario. Decoramos el cuarto de Carlos con fotos de nuestro matrimonio, nada posterior que lo confundiera. Alejandro ayudó a colgarlas. Escuchó a Carlos contar historias sobre cada una como si Alejandro nunca las hubiera escuchado antes, aunque Carlos contaba las mismas historias en cada visita. Un día, Carlos agarró el brazo de Alejandro, le pidió que cuidara de mí, dijo que se sentía extraño últimamente, cansado todo el tiempo y se preocupaba de estar enfermándose. Le pidió a Alejandro que se asegurara de que yo estaría bien si algo le pasaba. Alejandro prometió que Isabel siempre estaría segura y amada. Carlos se relajó. Entonces confió en este extraño que había estado ayudando a cuidarlo durante 6 meses. El mes pasado, Carlos dejó de levantarse de la cama. Todavía me conocía, todavía hablaba sobre nuestra vida juntos, pero su cuerpo se estaba rindiendo. Alejandro lo ayudaba a comer, ajustaba sus almohadas y le limpiaba la cara cuando ya no podía hacerlo. Carlos le agradecía, lo llamaba un buen vecino y decía que deberíamos invitarlo a cenar cuando se sintiera mejor. Mateo apenas podía visitar. No soportaba ver a su padre así, pero Alejandro estaba allí todos los días después del trabajo, leyéndole a Carlos la página deportiva, contándole puntajes falsos para equipos que ya no existían. Carlos murió una mañana de martes, tomando mi mano, Alejandro parado junto a nosotros. Sus últimas palabras fueron pedirme que fuera a buscar a Mateo a la escuela, que no lo dejara caminar a casa bajo la lluvia. Alejandro se encargó de todo después de los arreglos, las llamadas, el papeleo. En el servicio, la gente seguía preguntando quién era Alejandro, por qué lloraba más fuerte que algunos de los parientes reales de Carlos. No sabía cómo explicar que Alejandro había pasado 8 meses amando a un hombre que no podía recordarlo, cuidando a alguien que había casado a su esposa en otra vida. Alejandro dio un discurso sobre Carlos siendo un padre y esposo devoto. Lo decía en serio, lo había visto todos los días, congelado en el tiempo, pero absolutamente real. El amor no siempre tiene sentido.